Qué extraña corriente emana de ti. Ella me está electrificando hasta ahora, es como yo se había quedado estupefacto, ella observó un momento después. Fue tu impresión, dijo Supramati, reprimiendo inmediatamente, con un esfuerzo de voluntad, la sensación que sintió la joven. Es verdad. Ahora ya no lo siento. Y se puso a parlotear, sometiendo a su caballero a un ingenuo interrogatorio, de dónde y quién era, etc. Supramati escuchó atentamente, pero sus respuestas fueron cautelosas, incoloras y algo frío. La charla vacía comenzó a aburrirlo, coquetear como Narayane no podía. La pesó grandeza e importancia de su posición, como la del mago y el pensador, que acababa de dejar el silencio y meditación, la armonía y el éxito de la victoria sobre las pasiones carnales estaban grabados en sus rasgos con una belleza espiritual única. Se sintió aliviado cuando Narayane se le acercó y le dijo que era hora de irse. Ya dentro del auto, Narayane comenzó a burlarse de Supramati. Felicitaciones por el logro. Ganaste el corazón de la más bella de las amazonas, está por ahí, prácticamente se lo comió con los ojos. Apuesto a que vendrá a visitarte pronto y luego te invitará a su casa, y todo terminará con taza de té. Que no estoy de humor, respondió en un tono tranquilo Supramati. ¿Por qué no? Ya te lo he dicho, y también sabes perfectamente que durante tus incursiones en el mundo, las relaciones amorosas no están prohibidas. Nadie, ni siquiera su esposa secular. Nara, tendrá algo en contra, porque un mago necesita, de vez en cuando, adentrarse en la vida real. Y entonces, ¿por qué debería rechazar el amor de ese niño encantador que lo adora? Hasta ahora, ella es completamente puro, si podemos usar esa palabra, lo que quiero decir es que él no se la daba a cualquiera, sea hombre o mujer, aunque hay muchos que están locos por ella. Entonces, eres tu primer amor, en sí, con el recuerdo de tu tiempo aquí, todavía. Deja un poco de mago, esto quizás la libere de otras tentaciones y se dedique exclusivamente a niño. Ja ja ja. Y seguirás haciendo una buena obra. Supremo sonrió. Sus argumentos son únicos y prueban su reputación de bromista travieso empedernido. Solo no entiendo cómo tú, en parte iniciado, no puedes darte cuenta de que el grado de purificación que obtuve le impide encontrar placer en tales vagabundeos. La mera presencia de estas personas, con sus emanaciones pesadas, impuras y fétidas, me dañan. ¿Qué dirías si empiezo una relación así? Además, es prácticamente una niña y solo me incita a la lástima, tus fluidos y pensamientos demostrar que es menos libertina que sus amigas y menos contaminada de vicios que sus rodear. Ella es sensible porque desde muy temprano sintió fuertemente la corriente pura que emanaba de mí, quien, por cierto, no pudo perforar el cadáver fétido y grueso de otras personas. Así que lo intentaré emplear el sentimiento que he inspirado, para despertar en sus anhelos más nobles y sacarla de esa inmundicia en que se encuentra. Nuestra misión es escudriñar los corazones y buscar a los que todavía pueden salvarse, iniciarlos en la medida de lo posible, para que luego sean llevados al nuevo enorme planeta y poblado por seres que acaban de salir del estado animal. La tarea es grande y nosotros necesitaremos ayudantes y mentores imbuidos de intenciones puras. Piénsalo, Narayane. Tú también irás con nosotros, ¿no? Ay, no me hables de ese oscuro futuro, él exclamó. Quiero llorar cuando creo que nuestra pobre viejita está sentenciada a muerte y está viviendo sus últimos días. Tenemos que aprovechar la oportunidad de disfrutar de la vida cultural, divertirse y prestar atención a los moribundos, admirando y comiendo todo lo que nos ofrece. En el nuevo planeta habrá tanto que hacer. Es fácil decir, civiliza ese zoológico. Me sentiré como un gladiador o un domador de bestias. Mientras nosotros no nos adaptamos a esas especies inferiores, no puedo imaginar cómo nos las arreglaremos sin teatro, restaurantes, ferrocarriles, automóviles, naves espaciales, etc. Nada más que ese desierto. Había tal desesperación cómica en su voz que Supramati se echó a reír. El coche en por un momento se detuvo en el palacio y uno de los sirvientes corrió a su encuentro. Al día siguiente, desayunando en la terraza descubierta que daba al jardín, vio un barco aterrizó cerca de la pequeña torre, de la que saltó Dakir en compañía de su secretario. 5 minutos después, con una sonrisa feliz, Dakir apareció en la terraza. ¿Cómo? ¿Has terminado tu viaje en 3 días? Supramati se sorprendió. Solo fui al templo del Grial y pasé en Escocia, respondió Dakir alegremente. Tuya amigos y el líder de la hermandad le enviaron abrazos.
Ellos te echan de menos. La reunión me emocionaba y me revivía, especialmente después de todo lo que había oído sobre la degeneración física y moral del mundo, cuando me angustié mucho. Dakir suspiró. Además, me sentía muy sola. Me acostumbré tanto a compartir contigo mis pensamientos e impresiones, que el vagar por este nuevo mundo se hizo detestable. Así como en Zarrat hay muchas cosas interesantes, y más, tu empresa, y decidí volver. Suramati le tendió la mano y la mirada que intercambiaron fue un testimonio de lo fuerte e inquebrantable era el cariño que los unía. Pero, ¿qué echaste de menos en Escocia? Suramati se interesó. Nada especial. Solo quería ver el lugar donde pasamos por el primera iniciación. Ah, qué sentimiento tan deprimente ver las olas cubrir el lugar donde alguna vez estuvieron los valles fértiles, las ciudades y el puerto de la más orgullosa de las flotas, la Nueva Cartago. La parte montañas de Escocia sobrevivieron, sin embargo, a la terrible catástrofe, y nuestro antiguo nido sigue refugios en el acantilado, parece tan indestructible como nosotros. Incluso quiero sugerirte, Supramati, que pases allí unas semanas para descansar de esta irritante convivencia con una sociedad llena de vicios que tenemos que aguantar. Allí podremos estudiar libremente la historia de los últimos 3 siglos, no percibidos por nosotros, y ese silencio silencioso, con vista al mar, nos hará mucho bien. Suramati escuchó cabizbajo y su corazón se hundió en la angustia, pero dominado enérgicamente por su debilidad y aceptó la propuesta de Dakir, diciéndole que en la primera oportunidad, lo pondrían en práctica. Luego le narró a su amigo el encuentro con Narayane, así como todo lo que vio durante su ausencia. Terminó de contar su visita al Amazonas, cuando llegó Narayane, más jocosa que de costumbre. Ah, Castor y Pollux están juntos de nuevo, se burló, apretando la mano de Dakir. ¿Te está informando sobre sus conquistas con las Amazonas? Sigue el Supremo. Si se me escapa algún detalle interesante, lo añadiré. Apuesto a que no mencionó su brillante éxito. La más bella de las Amazonas está a sus pies, palpitando de pasión, mientras él, entumecido como un muñón, se encerraba en su orgullosa armadura de mago, que mago sería si me guiara el orgullo, o peor aún, me dejara llevar por la pasión. Cortó Suramati, encogiéndose de hombros. Simplemente tiene miedo de que la celosa Nara caiga en su alma y haga un escándalo. A pesar de toda esa pose de los dos se burló Narayane, guiñándole un ojo con picardía. Suramati no pudo contener la risa. Esto solo prueba el miedo que te infundió Nara, si hasta el día de hoy recuerdas bien el disciplina marital. Dakir comienza a reír, Narayane se encogió de hombros con impaciencia. Brrr. ¿Necesitas recordar a tu monstruo todos los escándalos, juramentos y peleas a causa de alguna simple tontería? Mejor hablamos de otras cosas. Sacó unas hojas impresas de su bolsillo y las abrió. Aquí hay algunos anuncios que deberían interesarle. Hay ciertos lugares que debes conocer, tales como Templo Espiritual Neutro. Allí no se profesa ni a Dios ni al diablo y solo se acepta la ciencia pura y el poder de las fórmulas. Tienen las subdivisiones, espíritus invocadores, profecías, astrología, videncia, en fin, allí muestran en el espejo mágico el pasado y mucho de cosa desconocida para los seres humanos, predecir el futuro, preparar pociones mágicas, amor u odio, haz horóscopo. Hay especialistas para todos los gustos. Y, casi lo olvido, ahí invocan a los muertos, pero solo desde la primera esfera y no más de 50 años después de su muerte. De verdad, esto es muy interesante. Vamos a este templo hoy, Supramati. Dijo Dakir. Lo haremos. Tengo curiosidad por ver cómo profetizan, qué espejos mágicos tienen y qué tipo de pociones que hacen, asintió Supramati. Pídeles que hagan el horóscopo y deja que se rompan los sesos, intervino Narayane. Dakir prometió seguir la sugerencia. Excelente. Ahora pasaremos a la segunda parte de nuestro programa. Esto es aún más interesante, ya que Supramati desempeñará un papel activo, y tú también, Dakir, ya que estás aquí. ¿Pretendes presumirnos por dinero?, preguntó Suramati. No, mi amigo. Te voy a dar un papel más noble y quiero distraerte, darte algo para qué hacer. Tú, en tus cuevas del Himalaya, te convertiste en un inglés decrépito y malhumorado. Replicó Narayane. Ahora escucha. Hay 2 tiendas satanistas aquí y tienen muchos partisanos. El cuartel general de los satanistas está en Francia,
pero sus sucursales están repartidas por todos los países. En unos días habrá celebraciones en todas ellas y aquí está el programa, muy interesante. Narayane abrió una hoja enorme, que decía en letras negritas de color rojo sangre, programa de reunión de hermanos de Lucifer Lodge. Tal día, tal hora. Y, misa negra, celebrada por el mismo Lucifer. 2. Vejación de la deidad. 3. Copa de sangre de Satanás. Guión 4. La danza diabólica. Sacrificio de un niño, distribución de sangre y carne. Gran festín con las larvas, íntimas de los recién iniciados, miembros activos. 7. Invocando a los muertos. ¿Y crees que eso es poco? Piensa que es un papel indigno para tío Dakir. Ir allí y salvar, con sus poderes mágicos, a los desafortunados comprados a padres pobres, que logias respetuosas de Lucifer o Baal pretenden inmolar. Añadió Narayane con aire de satisfacción, duplicando el programa. Debo confesar que no tengo muchas ganas de poner un pie en esa guarida sacrílega, pero de donde en cualquier caso, usted no está sin un punto. Dado que nos mezclamos con la turba humana, el deber es combatir la oscuridad y el crimen a través del poder puro y límpido del que estamos dotados. Entonces, ¿cómo vamos a entrar en esas diferentes reuniones? Preguntó Suramati, después de una breve reflexión. Si husmean nuestra identidad, ni siquiera nos dejarán acercarnos a la suya. Nido diabólico. No te preocupes, te conseguiré las entradas. Mañana hay gala en casa de Barón Morgensiel, un amigo mío, muy buena gente. Prometí llevar a mi primo a su casa o los primos que llegaron de la India, así que encontrarás toda la flor y nata de la sociedad de Zargrad allí. Pero como el varón es un satanista acérrimo, es miembro de la logia de Lucifer, y su tío es uno de los gobernantes. Duchas de la tienda de Baal, puedes comprender el placer que tendrán en lavarte en estas reuniones. Eso sí, en una dulce ilusión de convertirlos, tan ricos, a su religión. Mis queridos los satanistas no sospechan ni remotamente el truco que les voy a jugar. Después de discutir todos los detalles, los amigos se separaron. Narayane, según sus palabras, fue a visitar, Suramati y Dakir cambiaron y fueron al templo espiritista. Neutral. Era un enorme edificio de basalto de estilo extravagante. Amplios escalones conducían a la entrada, sostenido por columnas, junto a una gran puerta de bronce, sobre altos salvamanteles, ardían hierbas, desprendían un olor acre y fuerte. Sobre los cojines de la puerta estaban dibujados enormes pentagramas. Rojos ardientes, que emitían una luz fosforescente por la noche. Cuando Dakir presionó un pestillo de metal que cerraba la puerta, se abrió en silencio y entraron en una sala abovedada con un techo de cristal azul cielo. En el medio de la habitación, había un balcón. Con 2 recepcionistas. ¿Para qué sección quieres las entradas?, preguntó la mujer con la que se estaban reuniendo. Condujo. Si eres simplemente profano, hay secciones muy interesantes, espejos magia, horóscopos y la evocación de muertos. Por cierto, aquí está la relación, tener la amabilidad de elegir. No somos totalmente profanos, anunció el modesto Supramati, nos gustaría ver qué hay más interesante en este templo, por favor denos las entradas para todas las secciones. Después de pagar una suma muy grande, el cajero gritó en la máquina, una grúa para que 2 extranjeros visiten todas las secciones. Poco después apareció un joven apuesto que se presentó como guía, al lanzar una mirada a las tarjetas de visita, se inclinó respetuosamente. Vuestras Altezas vinieron de la India, una de nuestras misteriosas ciencias, entonces no pueden ser profano, en el sentido más amplio de la palabra. ¿Con qué sección quieres empezar?, preguntó, asumiendo aire protector. De hecho, tenemos algunos fragmentos de conocimiento oculto. Primero nos gustaría ver las invocaciones, respondió Dakir con una sonrisa irónica. En este caso, iremos a las tumbas y podrán invocar, a su voluntad, las almas de sus familiares. Fallecido. Una escalera bastante larga conducía al sótano. El guía los dirigió a una habitación circular cubierta de negro, iluminada, quién sabe de dónde, por una penumbra. En la habitación me sentí un olor acre. De pie junto a la puerta, con abrigos largos, había un grupo de jóvenes que discutían algo con una chica vestida de luto. Aparentemente quería convocar a 2 personas.
Uno de los jóvenes le anunció muy categóricamente que, en este caso, tendría que pagar el doble, porque un pago inicial no era suficiente. Derecho a llamar 2 almas. Con la entrada de Dakir y Supramati, los invocadores se inclinaron respetuosamente. La guía los llevó a un nicho donde había 2 sillas y les preguntó a quién les gustaría convocar. Se propuso a una dama de luto que esperara hasta que terminara la sesión a los ilustres extranjeros. «Oh no, por favor sigue así», intervino Suramati. «No queremos invocar nadie, solo nos gustaría presenciar tal fenómeno. Supongo que esa señora quiere llamar al marido e hijo, fallecieron en un naufragio. Será muy interesante para nosotros». Los invocadores se miraron entre sí con asombro, sin entender cómo sería el visitante. Informados de las circunstancias de las muertes que ellos mismos desconocían, sin embargo, por su parte, no siguió ninguna objeción. La dama fue invitada a sentarse en una silla en otro nicho, y un del joven, ceñido por una banda dibujada de estrellas, signo de que él era el principal invocador, ocupó su lugar en el centro de un disco metálico, imitando una alfombra. Los ayudantes trajeron 3 salvamanteles, encendió y los colocó en un triángulo fuera del disco. Entonces el invocador sacó de su cinturón un papel con las fórmulas escritas y el palito, con el que empezó a dibujar signos en el aire cabalística, pronunciando las fórmulas. Un ligero crepúsculo envolvió la habitación. Hubo un retumbar de truenos distantes, el silbato resonaba el viento y el furioso chapoteo de las olas, del disco metálico empezó a salir humo negro, cubriendo al invocador. Desde el techo brilló un rayo reluciente, el humo se disipó y el mar abierto estaba abierto de par en par. A través del cielo, nubes esponjosas cruzaron, y a los pies de los espectadores olas espumosas rodaron, perdiéndose en la brumosa distancia. Las olas rompieron e inundaron el fragmentos del barco destruido, no muy lejos, un joven y un niño de unos 10 años, aferrados a una espadaña, lucharon contra la tormenta, tratando de llegar a la orilla, vagamente visto en el horizonte. La dama de luto gritó de terror y quiso tirarse al agua, pero uno de los asistentes del invocador logró sostenerlo. Durante algún tiempo más, las imágenes de los náufragos seguían siendo visto, luego se disipó y todo desapareció. La señora se desmayó. Aparentemente complacido consigo mismo, el invocador dejó el disco y se acercó a Supramati, en el esperanza de recibir un probable elogio de su habilidad y poder. «No nos mostraste los espíritus de los muertos», remarcó tranquilamente Supramati, «sino el simple reflejo del pasado con lo inerte y amorfo y leso». El rostro del invocador se sonrojó. «Su Alteza, solo en casos muy raros podemos invocar al espíritu mismo. Entonces debes designar las cosas con el nombre correcto». «No es muy ético de tu parte», agregó Dakir, dirigiéndose con su amigo hacia la salida. Avergonzado, el hierofante lo siguió con una mirada furiosa y desconfiada. Incluso el maestro del rito, que no había pronunciado una palabra, entrecerró los ojos ante el extranjero. Tuvieron mejor suerte en la sección del espejo mágico, donde contemplaron la terraza y el rincón del jardín de uno de sus palacios en el Himalaya. Pero en la sección de horóscopo otra vez surgieron desacuerdos. El astrólogo repitió las preguntas varias veces sobre algunos detalles, examinó las palmas manos, jugueteó con el mapa, hizo y rehace cálculos de tablas, y finalmente dejó todo. «Noentiendo absolutamente nada de vuestros destinos, señores», dijo desesperado. «Los acontecimientos son tan confusos que estoy decididamente perdido, no se ve ni el principio ni el final de sus vidas y las líneas de la mano parecen interminables. No puedo hacer tus horóscopos». «¿Quiénes, señores, de todos modos?» «Somos gente sencilla e inofensiva como tú». «No entiendo qué puede interponerse en tu camino hacer nuestro horóscopo», se preguntó Dakir en tono ingenuo, encogiéndose de hombros. «Infierno. Nunca he visto una vida acabar en catástrofe y renovarse como si nada sucedió», se justificó el astrólogo desesperado. «Olvídalo. Probablemente nuestros fluidos no chocan entre sí y actúan negativamente sobre tu clarividencia», dijo Suramati. Y con esta nebulosa explicación se despidieron. Con los médiums, sin embargo, fue muy piadoso. Algunos en trance cayeron al suelo gritando que no podían soportar la luz cegadora que irradiaba de esos 2 hombres. Este incidente fue muy desagradable para los magos, se dieron cuenta que no era fácil ocultar su grandeza espiritual. Así,
como ya tenían una noción sobre las direcciones de los espiritualismo actual, Supramati quería irse, mientras que Dakir insistía en ver su futuro. Partida sola, Supramati se dirigió a la salida. Mientras pasaba por el corredor, una puerta se abrió de repente, y en el umbral, un joven alto con túnicas blancas ajustadas y una capa negra. De su cuello colgaba una cadena de oro con pentagrama, en forma de medallón, decorado con piedras preciosas. Miró a Supramati con una mirada larga y escrutadora, luego se inclinó, y con un gesto, invitó al mago a entrar. Tan pronto como la puerta se cerró detrás de ellos y estuvieron solos, el hombre que resultó ser el dueño de ese establecimiento se arrodilló. Te saludo, maestro. Bienvenido a este teo y no nos niegues tu gracia, dijo en un tono reverente. Se te otorgan todos los honores y los espíritus de las esferas protegen cada paso y Supramati entendió que había sido reconocido. Hijo mío, en verdad eres un iniciado desde que me reconociste, dijo Supramati, poniendo el pasar por encima de tu cabeza. Pero guarda silencio, porque esta es la orden de arriba. No soy nada más que un humilde servidor de la ciencia superior, a quien se mandó venir al mundo. Estoy listo para aceptarte como miembro de mis discípulos esotéricos cuando regrese aquí de nuevo, pero tú no debo revelar a nadie el misterio de mi rango jerárquico. Te agradezco, maestro, la gracia recibida, tu pedido es una orden, respondió el adepto, besando respetuosamente la mano de Supramati. En el camino, le contó esa conversación a Dakir. Al parecer, observó sacudiendo la cabeza, los empleados despertaron sospechas cuando aparecieron visitantes bastante inusuales, estoy anticipando serias amenazas a nuestro anonimato. Los amigos pasaron el día siguiente visitando. Narayane había hecho una relación de gente distinguida y familias ricas y hospitalarias, acostumbradas a hacer muchas recepciones en casa, y que, según él, los dos deberían saber. Más cansada de estas andanzas que si hubieran ido a crear una sucesión de tormentas, regresé a casa y me duché. Cuando recuperaron sus fuerzas, se pusieron su ropa hecha en casa. Seda, después del almuerzo, se instalaron en la terraza del jardín, que se convirtió en el lugar predilecto de descanso para Supramati. Las rosas y otras flores llenaron el aire con su aroma, entre los densos vegetación, brillaban los chorros de las fuentes, y aquella escena tranquila, aquel silencio de la naturaleza, calmaron los nervios cansados del contacto con la multitud. Recostados cómodamente en sus hamacas, conversaron tomando café e intercambiaron impresiones. De repente, se escuchó un ruido y se vio un objeto bastante voluminoso aterrizando en una pista. Arena cerca de la terraza. Era un barco de un solo asiento. Sorprendidos, los amigos vieron la hermosa amazonas, Olga Alexandrovna. Subió los escalones y le tendió la mano. Supramati estaba avergonzado y enojado, Dakir apenas pudo contener la risa. «Pareces no estar muy contento con mi vida, príncipe», dijo en un tono afable. Pero tenía muchas ganas de verlo. Supramati, por supuesto, protestó por esa conjetura, explicando que prefería ser advertido. «Antes de vuestra honrosa visita para recibiros dignamente». Luego presentó a su hermano, el príncipe Dakir. La joven se estremeció ante el nombre, y una expresión indefinida se reflejó en su rostro, pero sin pensarlo mucho, felizmente se dirigió a Supramati. «Odio lo aburrido y lleno de ceremonias, me gusta aparecer por sorpresa. Yo a ellos he encontrado en casa, ¿qué más importa? Si quieres ser amable, entonces ofréceme una taza de café con galleta. Y luego, señores, acuéstense en sus hamacas. No vine a molestar, sino a hablar, y las formalidades chinas son simplemente ridículas en este siglo ilustrado y libre». Acercó su silla de junco a la hamaca de Supramati y saboreó una pequeña taza de café, masticando una tostada crujiente que el anfitrión había pedido. Siguió una animada conversación. Olga era más ingeniosa y educada de lo que podría ser imaginar. Entre otras cosas, dijo que venía de casa de una amiga, cuya familia había recibido a dos príncipes ese día. Todos están encantados contigo y quieren volver a verte. Por cierto, señores, ¿irás a la fiesta del barón Morgensiel? Sí, hemos recibido una invitación muy amable, respondió Dakir. Oh, entonces es verdad. Telefoneó a todos sus amigos anunciando su presencia, habrá mucha gente. Me siento halagado, pero no entiendo muy bien la razón de tanta atención de la sociedad con respecto a mí y a mi hermano, comentó Supramati. Aparentemente sienten algo diferente en ustedes, aventuró Olga en un tono travieso.
Un primo de mi amigo, evocador del templo espiritualista, dijo que usted estuvo allí y hizo el mayor lío. Los señores criticaron violentamente las evocaciones que, según ellos, se realizaron con éxito. Habían dicho los médiums, que irradias una luz inmensa, tal como la del sol, y el astrólogo cayó enfermo de desesperación después de experimentar un fracaso humillante con su horóscopos. Esto prueba que esos señores confían principalmente en visitantes totalmente ignorantes y crédulos, hablando y prediciendo todo lo que se les ocurre. Venimos de la India, donde conocen la diferencia entre un simple caparazón y la individualidad psíquica, porque las ciencias ocultas son muy desarrollado. Sin embargo, lamentamos haber lastimado al pobre invocador. Los tres se rieron. Suramati, sin embargo, quiso darle otro rumbo a la conversación, las suyas preguntas que Olga respondió con ingenua sinceridad. Ella dijo que era huérfana, tenía una riqueza considerable y se había retirado a la comunidad para tener completa libertad. Estoy bien con la tía, agregó Olga. Ella nunca interfiere en mis asuntos, voy donde quiero, recibo a quien quiero, y como me encanta leer y estudiar, tengo una de las mejores bibliotecas del mundo, salas de estudio y hermosos talleres. En breve, todas las comodidades y libertades. Durante la conversación, miró varias veces un libro sobre la mesa, finalmente no soportó y preguntó, ¿puedo ver lo que está leyendo, príncipe? Sin duda. El libro me parece interesante, lo recogí hoy de mi biblioteca, dijo Suramati, extendiéndola. Vaya. El pasado y el futuro, leyó. Realmente interesante, incluso si el autor predice mucha desgracia para el futuro y ven todo con pesimismo. Él predice el fin del mundo, giros y vueltas terrible y la segunda venida del anticristo, de todos modos, solo horror. Sin embargo, el trabajo tiene algunas deficiencias. Así, el autor no menciona la primera venida del anticristo, a pesar de que la leyenda es tan curiosa. Según la tradición, el anticristo vino hace unos siglos y causó muchos males. No sé, sin embargo, si existe una leyenda diferente al respecto. No recuerdo muy bien a qué final llegó, dijo Suramati. Si quieres, te lo digo. Es bastante interesante, además del hecho de que mucha gente seria afirma que la segunda aparición del anticristo está cerca. Los amigos aseguraron su hermosa visita que estarían agradecidos por ella. Ella pensó un poco y empezó, sucedió a finales del siglo XX. Fue un momento difícil. Los actos de destronamiento asumidos proporciones gigantescas y los sujetos también estaban todos infectados con el aliento de la locura. Las traiciones y las revueltas socavaron la riqueza y el poder de los estados, la gente estaba afectada por la manía de destrucción, impunidad y sacrilegio. La hostilidad hacia Dios y Cristo tomó dimensiones hasta entonces. Inédito. Fue en este momento que apareció el anticristo. Había venido de América, hijo de un judío con un monje católico disidente, un apóstata. Según la leyenda, era una persona encantadora de una belleza diabólica. Adquiriría poder sobre todos los que tuvo contacto con él, sabía cómo excitar las pasiones populares, controlaba la mafia según sus objetivos, y dondequiera que estuviera, tormentas de odio, revueltas sedientas de sangre y guerras fratricida. El satanismo se volvió tan poderoso que cualquiera que todavía se atreviera a creer en Dios y cruzando el umbral de la iglesia sufrió persecución. Pero a pesar de las grandes victorias del anticristo, todavía quedaban muchas personas piadosas y creyentes, porque el cristianismo siempre ha tenido raíces profundas. Se formaron facciones, cada una defendiendo furiosamente sus convicciones. Cristianos instalados en sus puertas se protegen con un cáliz tallado, rematado por un crucifijo, en las entradas de los templos, el ládano se fumaba constantemente, se incrustaban cálices planos con agua bendita en los alféizares iglesias, que solo se podían atravesar con los pies descalzos, rezando oraciones que ahuyentó a los demonios. Los fieles, para fortalecerse, se reunían para oraciones conjuntas y comulgaban diariamente, para garantizar la celebración de dichas reuniones, así como la cuerpos divinos y procesiones. Cuando se aventuraron fuera de los confines de la iglesia, se formó un cuerpo voluntario cristiano. Finalmente, como signo diferenciador del cristiano, cada creyente se tatuaba en la palma de la mano una cruz, al entrar en una reunión, levantaba la mano abierta mostrando la crucifixión y revelando así el partido al que pertenecía. Los partidarios de Satanás no dejarían por menos. Representarían en sus casas y en sus manos un macho cabrío con un cuerno o algún otro signo diabólico. En ese momento, los cruentos enfrentamientos con los fieles y sus asesinatos eran un hecho vulgar.
El anticristo fomentaba todos esos crímenes, la fe en Dios disminuía y el enemigo de la humanidad triunfó. Y justo en ese momento, cuando su poder alcanzó su cenit y solo necesitaba dar unos pasos para conquistar el cetro mundial, el anticristo desapareció misteriosamente, y la gente asombrada preguntó en vano qué le había pasado. Al comienzo nadie sabía nada, pero entonces empezó a circular la siguiente versión del fin del anticristo. Entre los cristianos había una mujer joven de belleza angelical, su tez era blanca como un lirio. Tu cabello como hilos dorados, ojos azul cielo. Al verla, el anticristo se enamoró perdidamente, deseando poseerla a toda costa, empleó todos los artificios de la seducción, pero todo estaba en orden. Ellos van. En la hermosa cabecita, entonces, maduró un plan para acabar con el genio maligno. Ella fingió doblegar la pasión del anticristo, anunciando, sin embargo, que por miedo a la fiesta no lo haría. Ella podía unirse abiertamente con él, y así lo atrajo a una cueva aislada en los Alpes. Allí, teniendo que entregarse, a pesar del odio y el horror que le infundía, puso un soporífero en su vino y cuando él se durmió, ella lo crucificó. Los demonios estaban furiosos y se apresuraron a liberarlo, pero la joven se defendió audazmente con el crucifijo, pidiendo ayuda a Cristo, a los santos y a las huestes celestiales. Entonces el cruz, en la que estaba clavado el anticristo, fue clavada en la roca por una fuerza desconocida, la cueva se cerró y frente a su entrada también apareció una cruz tallada en roca. Los demonios enojados se retiraron, pero luego agarraron a la joven cristiana y la arrojaron a un abismo glaciar. El Cristo, por el que había llorado, la convirtió en tórtola, que desde entonces vuela sobre la entrada del cueva y vigilar la mazmorra del anticristo. Y cuando llegue el tiempo dispuesto por el destino para el triunfo de Satanás, los demonios lanzarán el ataque desde la cueva, la golondrina volará hacia el cielo, la roca se partirá y el anticristo ganará él. Libertad, aniquilará a todos los que permanecieron fieles a Dios e inundará la tierra con la sangre de tus heridas, y esta sangre se convertirá en un diluvio tan grande que la humanidad se ahogará en ella, mientras que la tierra, abandonada hasta por los demonios, perecerá. Una leyenda muy curiosa. Pero, sobre que se supone que el anticristo será liberado, después de su cautiverio, preguntó Supramati, no sin antes agradecer al narrador. No lo sé exactamente, pero es un pronóstico general. Está en el aire si podemos expresarnos así. Me impresionaron mucho las palabras de un anciano sacerdote ortodoxo, nuestro pariente, a quien quiero mucho. Es una persona impresionante, parece de otro siglo, él toma un vida de ermitaño, ayuno y oración día y noche, tu fe es tan grande que a veces cuando me encuentro con él, empiezo a creer y trato de orar. Por supuesto, esto es fugaz, pero eso es lo que sucede. Ella rió. En cualquier caso, las palabras del reverendo Pilaretos significan mucho para mí. Yo debo agregar que este respetado anciano tiene una veneración especial por un santo que vivió al principio siglo, llamado Joao, conocido como Joao de Cronchat, el mismo que el nombre de la isla que ya no hay más, donde fue sacerdote durante muchos años. Entonces el padre Filaretos tiene visiones, aparece padre Joao y aparentemente él le hace predicciones, porque un día me dijo, vaya. ¡Qué ciegos son los hombres! Bailan al borde del volcán y no quieren darse cuenta que la fuerza de Satanás aumenta cada día. Él, poco a poco, va agarrando con sus patas todo el camino. La humanidad, y el anticristo ya logra moverse en su calabozo, los clavos que lo sostienen ya se están aflojando. Pronto sonará la hora en que él saldrá, hirviendo de odio y de orgullo, para aplastar todo lo que quedó bueno y puro. Pero el castigo no tardará en fulminar esta orgía del mal, y diestra del Señor herirá tan fuerte este nido de infelicidad que se desmoronará. Ufa. Se me puso la piel de gallina cuando dijo eso, pero luego pensé, el cura está exagerando. O el mundo no es tan malo, tenemos mucha libertad, comodidad, conocimiento, y estamos mucho mejor de vida que nuestros antepasados. ¿Por qué todo tiene que ser criminal? Tal vez el anticristo incluso venga, y con ella todas las desgracias, pero eso tardará todavía algunos siglos. Ojalá. Dijo sonriente Suramati. De todos modos, hoy en día hay tantos satanistas, que es posible una repetición de lo que sucedió en el siglo XX. Es verdad. Son muchos. Pero profesan una religión como cualquier otra y tienen los mismos derechos de adorar a Lucifer que los demás, que prefieren a Dios y a Cristo, no puedo forzar el alma. ¿O eres de otra opinión? No, no pretendo coartar la libertad de conciencia, pero confieso que los adoradores de Satanás no me sugieren ninguna simpatía.
De hecho, hay algunos individuos muy repugnantes entre ellos. Sobre todo tú, que no soporto. Metro, exclamó Olga enfáticamente. Su ofensa debe haber sido grave, para que estés tan molesto con este pobre hombre. Dijo Dakir, no sin un tono de picardía. Olga se sonrojó. Se atrevió a ofenderme. Estoy harto de él. Los anfitriones sonrieron, también se rió de la visita. ¿Sabes lo que está pasando?, añadió con decisión, está enamorado de mí y quiere que me case con él, pero solo me quedo con los que amo. Lo que me vuelve loco es que el no amplio va a estropear la fiesta que vamos a hacer en casa del varón. Es primo del anfitrión, con todo seguro, estarás invitado, eso quiere decir que me atormentarás con tus cortejos. Bueno, es hora del vamos. Tenemos visitas en casa de la tía, concluyó levantándose. Al despedirse de sus anfitriones, se sentó ágilmente en su barco, que poco después ganó rápidamente la altura y desapareció. Tan pronto como los amigos estuvieron solos, Dakir no pudo evitar soltar una carcajada. Felicidades, Supremo. Tu logro es impresionante. Si te resistes a esta jovencita seductora, doblemente más peligrosa por tu ingenuidad, serás más firme que Santo Antonio. Ay, déjame en paz. Nada podría ser peor que este logro. Mi mala suerte es que no fue tú la primera en conocer a las amazonas, así que, quién sabe, tu corazón se ablandaría, porque yo. ¿Y por qué todo este orgullo? Te olvidas que una vez mezclado con turba, sus fluidos nos influyen y, a pesar de nuestro saber, seguimos siendo seres humanos, aunque sean inmortales, cuyos instintos carnales de un cuerpo lleno de vida y energía, ni en la edad, ni las enfermedades, pueden extinguir. Para dominar las pasiones que aún acechan en el centro de nuestro ser, incitados por el ambiente lleno de vicios y lujuria que nos rodea, solo nos queda la fuerza de voluntad. Por eso, no es casualidad que durante nuestras excursiones por el mundo todo sea permitido. Creo que es justo, pero ¿será nuestra voluntad lo suficientemente fuerte como para preservarnos de éxtasis fútiles? Lo único cierto es que no siento nada por ese hincha, lo que me gustaría es sácalo de la inmundicia que lo rodea, porque, después de todo, su naturaleza no es tan mala, concluyó Suramati medio en serio, medio en broma. La casa del varón, ubicada en la parte noble de Zargrad, era un enorme edificio de estilo moderno, con una entrada monumental y dos torres que servían de campo de aviación. Los invitados llegaban en varios tipos de vehículos, congestionando las calles y torres. Las habitaciones ya estaban llenas de gente cuando Supramati y Dakir entraron. Cientos de los ojos se volvieron hacia ellos cuando saludaron al anfitrión y a una anciana, su pariente. ¿Quién hizo los honores de dueña de la casa, ya que el varón era soltero? Para los magos, esa fue la primera gran fiesta en la que participaron, y por lo tanto la curiosidad era natural. Les impresionó especialmente el inmenso salón con su bufete abierto y mesas, donde las máquinas expendedoras servían a los invitados té, sopa, vino y otras bebidas, e incluso helados. Oh. El número de empleados era escaso. Narayana explicó que las cenas ya no estaban en moda, cada uno tomó lo que quiso del buffet. Luego, como era de esperar, la atención de los magos se centró en la sociedad representados, y comenzaron a observar la multitud ruidosa y excitada que los rodeaba. Claro que sí, no faltaron rostros femeninos bonitos allí, aunque, en general, en esa generación delgada, desnutrido y nervioso, con ojos febriles y movimientos bruscos, los signos de la degeneración. Las altas figuras de Dakir y Supramati se destacaban entre la pequeña multitud. Todos estaban exquisitamente vestidos, las mujeres brillaban en sus joyas, ropa de hombre se destacaba por su riqueza y colorido. La presencia de muchos miembros de la naturaleza y Harmony solo dejó a Supramati aprensiva. Sobre las camisas de gasa, ceñidas con anchas cinturones enjollados, las mujeres llevaban enormes collares, en la cabeza de algunos, se vieron penachos de colores, de otros, coronas y diademas. Las camisas de los hombres estaban bordadas con hilos de seda multicolores, los cinturones, cadenas y carteras eran un trabajo de fina artesanía. La presencia de los desvergonzados y la impertinencia con que circulaban exponiendo su desnudez. Supramati se rebeló y molestó. Dakir fue acogido por un grupo de jóvenes. Suramati, hablando con Narayana, notó en un joven que discutía animadamente con Olga en el fondo de la sala. El individuo todo de negro era sin duda hermosa. Bastante alto, delgado y esbelto, de rostro regular y expresivo,
cabello espeso y una perilla puntiaguda de color negro azulado destacaba entre otras, pero la expresión sombría y cruel, los grandes ojos negros y la palidez cadavérica del rostro denigraban su agradable apariencia. Olga era hermosa. Su vestido blanco, aireado, bordado en plata, abrazaba sus curvas. Flexible y delgado, el maravilloso cabello, suspendido por guirnaldas de perlas y rosas, estaba suelto y cae por debajo de las rodillas, un collar de perlas adornaba su cuello. En manos, envuelto en guantes blancos, sostenía un abanico de encaje, ya lo abría, ya lo cerraba con impaciencia, dio la impresión de que estaba escuchando despreocupadamente a su interlocutor, mientras buscaba con ojos ávidos a alguien en la multitud. Aparentemente, el caballero tenía una intensa pasión por ella, lo que estaba claro en sus ojos que no se despegaban de la figura de la joven. De repente, el rostro de Olga enrojeció al ver a Supramati, pero al darse cuenta de que estaba hablando con una mujer, sus facciones se cubrieron con una expresión de furia y celos. Ella dio de espaldas a su jinete y se dirigió hacia Supramati. Su admirador palideció de rabia y lanzar una mirada sombría a Olga, y Supramati, un minuto después, se mezcló con la multitud. Supramati vio toda la escena, sin embargo, queriendo que Olga hiciera alarde de su emoción, él la recibió fría y cordialmente, continuando la conversación iniciada. Herida, Olga estaba avergonzada y en su carita triste se reflejaban la frustración, ligeramente pálida, se volvió de espaldas y asumiendo un aire de fatiga e indiferencia, caminó hacia sus conocidos. Mientras tanto, pasaba el admirador de Olga y Supramati le preguntó interlocutor su nombre. Es Chiran de Richbl, francés, que se mudó a Zargrad hace unos años. Es muy rica y muy querido en la sociedad, respondió la dama. En ese momento, algunas personas se acercaron y la conversación tomó un giro. Pasó alrededor de media hora y Supramati se sentía exhausto, fue golpeado de nuevo por una sensación de cansancio y opresión que experimentaba normalmente en reuniones con mucha gente. Al salir de la habitación, se dirigió a un vasto jardín que ocupaba toda la parte trasera de la casa. El lugar parecía vacío y solo el murmullo de una fuente rompía ese profundo silencio. Supramati se sentó en un banco bajo laureles y naranjos, cubierto con una felpa verde, imitando césped artificial, y respiró aliviado. No habían pasado unos minutos cuando él oyó pasos, el susurro de una falda de seda y la voz irritada de Olga. Te ruego que me dejes en paz. Ya te dije que tengo dolor de cabeza y quiero estar solo. Lo siento, coja Olga. Refutó una voz sonora. Solo eres yo evitando, pero si crees que vas a deshacerte de mí con esa excusa, estás totalmente equivocado. Estoy harto de tus caprichos sin ningún fundamento racional. La señora se divirtió llegando a tu objetivo, provocó y excitó mi pasión. La amo y la quiero, así que detén este juego cruel, esta comedia inútil. Eres una amazona libre, a la que nada te impide premiar con amor a cualquiera, ¿por qué entonces me rechazas? Porque lo odio. Es tu mentira que te di margen para algo que tienes, provocó o estimuló su amor, repito de nuevo, siempre lo he evitado porque lo detesto. Sí, soy libre de amar a quien sea, de tener tantos amantes como quiera, aunque no los tenga. He tenido uno hasta ahora, pero no serás el primero. Se escuchó una exclamación ahogada, vaya. Me rechazas porque estás enamorado de ese hindú desconocido, que no sabes de dónde vino. ¿Y crees que le daré la dicha de ser su primer hombre? Tartamudeó con voz ronca, ahogándose de furia, Chiran. Oh, todavía no me conoces lo suficiente. Solo a mí ya nadie más pertenecerás. Y muy rápido. Supramati se levantó, giró el anillo de Pedro del Grial en la palma de su mano y pronunció una fórmula mágica. Casi de inmediato, la silueta del mago se desvaneció y pareció diluirse. En el aire. En la gruta artificial del jardín de invierno, mientras tanto, una escena tormentosa entre Chiran y Olga. ¿Cómo te atreves a seguir abusando de mí? ¿Te has vuelto loco? Gritó furioso joven, luchando por contener el miedo y la angustia que se apoderaba de ella. El lugar donde se encontraban, estaba aislado y habría que conocer bien el jardín de invierno para, en ese momento, sin ayuda de nadie, encontrar la entrada al salón. ¡Qué descuido! Ve allí solo. Se dio la vuelta para correr, pero se detuvo repentinamente, dejando escapar un grito ahogado, como si golpeado por un golpe. Chiran se rió a carcajadas y levantó los brazos. De tu anillo con piedra roja,
usado en el dedo, una luz verdosa brilló en la cabeza de Olga, gritó, se tambaleó y estiró el cuerpo, sus extremidades cayeron, su cabeza cayó hacia atrás sin vida y ella, como un robot fuera, se deslizó en su silla. Chiran se acercó, y sin dejar de mirarla, enfocó en sus ojos la luz que irradiaba el anillo. Te mando que me ames y que te entregues voluntariamente a mí, olvidando y odiando el hindú pronunciado estentóreo. Agarrando el espeso cabello de la joven, se lo llevó a los labios. Y ahora quítate el vestido, ordenó, enderezándose. Quiero ser embelesado por la belleza de tus formas, extasiarme mentalmente, antes de poseer tu cuerpo. En el momento en que los labios de Chiran tocaron el cabello de la durmiente Olga, ella gimió débilmente e hizo un movimiento. En ese momento, su rostro se iluminó en una sonrisa de felicidad. Y, extendiendo sus manos en oración hacia algo invisible, susurró casi inaudible, el maestro. Sálvame y protégeme. Una luz brilló entre él y Chiran, una ráfaga de aire caliente lo hizo retroceder con fuerza. Con los ojos saltones, el satanista miró furioso y aterrorizado la alta figura del hombre de blanco, apareció inesperadamente en el aire y se interpuso entre él y Olga. Una niebla clara cubría sus trazos, en su pecho había una estrella brillante, en su frente ardía una llama cegadora. El brazo de la visión estaba arriba y debajo de su mano y de los dedos chorros de chispas brotaron. Fuera, miserable esclavo de la carne. Pronunció la voz autoritaria. No te atrevas a empañar esto joven con su cuerpo pernicioso. Te protejo con un círculo infranqueable, profanador sin valor de verdad y luz. Al ver que un círculo fosforescente se había encendido alrededor de Olga, Chiran retrocedió con la boca. Espumoso, levantó amenazadoramente ambos brazos, dibujó una señal cabalística en el aire y pronunció un hechizo satánico. Pero en el mismo instante, un relámpago lo golpeó en el pecho y lo tiró al suelo. De rodillas ante tu señor, que gobierna bestias menores como tú, resonó la voz. Arrástrense fuera de aquí a cuatro patas, como criaturas demoníacas como ustedes se merecen. Superado y como clavado al suelo, Chiran aulló lastimeramente y se arrastró hacia la salida. Le parecía que los golpes de daga se clavaban en su espalda, que no eran más que rayos. Límpido que emana de las manos del mago. Suramati se volvió hacia Olga de rodillas y colocó su mano sobre su cabeza caída. Duerme tranquilo, y en 15 minutos, despierta. Dijo y salió de la cueva. Un verdadero tumulto se formó en la habitación. Los visitantes gritaron emocionados y corrieron hacia la sala de estar. Junto al jardín de invierno. La causa de toda esta confusión fue Chiran, que había estado gateando con el rostro desfigurado y gimiendo de dolor. Algunas personas se apresuraron a ayudarlo, pero no había capaz de ponerlo de pie, parecía estar clavado en el suelo, y cada vez que lo tocaban, se retorcían sufrimientos entre los espectadores que acudieron, alertados por los gritos de las habitaciones vecinas, se encontraba Narayane. Él inmediatamente se dio cuenta de la razón del extraño evento, y una forma de sortear la situación.